La homeopatía, la abeja reina en la colmena de las pseudociencias, si la miel se vendiera diluida a 70 euros el frasco. Para comprender la homeopatía, primero hay que profundizar en el origen del término, ya que homeopatía viene del griego homeos, grande, y patía, que significa estafa. Esto, por supuesto, me lo acabo de inventar, pero también es pura invención la homeopatía, y sus laboratorios facturan millones de euros al año vendiendo agua mágica, convirtiéndolo en la fantasía más lucrativa de la historia después de Harry Potter, pero mucho menos entretenida. Eres un homeópata, Harry. Si estás a favor de ella, o crees que la homeopatía es real porque a tu prima de Móstoles una vez le funcionó para una dolencia menor, quédate, porque vamos a repasar las entrañas y los verdaderos orígenes de esta terapia. Empezamos. Antes de empezar conviene aclarar algo. La homeopatía surgió en una época donde la medicina oficial dejaba mucho que desear. Si tú enfermabas en 1800, el médico para curarte lo que podía hacer era desangrarte, amputarte, desangrarte con sanguijuelas, apuntarte más fuerte o dejarte sin comer. En ese contexto era comprensible que alguien quisiera fundar una terapia alternativa, pero hoy en día, con una medicina que opera cerebros de fetos desde el útero de la madre o mete en una pastilla o jeringa todo lo que necesitas para vivir, no tiene ningún sentido buscar algo alternativo. Sería como conducir por una autopista bien asfaltada de 8 carriles y preferir desviarse por un camino de cabras. Teniendo esto en mente, conozcamos ahora a Samuel Hahnemann, el médico sajón que lo inventó todo. Un buen día, Sammy estaba traduciendo al alemán un libro de enfermedades infecciosas cuando leyó que la quina, un producto que se sacaba de la planta Cinchona officinales, se utilizaba para tratar la malaria. Y como todos los que hemos estado aburridos haciendo deberes o estudiando y buscamos cualquier cosa para distraernos, Hahnemann pensó que era buena idea comerse la corteza de la planta para ver qué pasaba. Entonces describió cómo empezó a sentir escalofríos, fiebre y dolor en las articulaciones, unos síntomas muy parecidos a los de la propia malaria. Y entonces Hahnemann, enfermito en la cama, pensó: ¿Y si el remedio que me ha producido los síntomas parecidos a la enfermedad sirviera también para curar esa enfermedad? Y ¡boom!, se convirtió en homeopatía. Lo más curioso es que Hahnemann no se intoxicó con la planta. Están muy bien descritos cuáles son los síntomas de intoxicación por quina, y si comes demasiado de esta planta, empezarán a notar pitidos en los oídos, dolores de cabeza y mareos. Nada que ver con los síntomas que Hahnemann describía. Así que, o bien Hahnemann mintió, o simplemente le sentó mal la quina porque era alérgico a ella. De un tipo alérgico nació toda una terapia. Imagina que un día vas al chino y te sienta mal el pollo agridulce y de tu experiencia fundas al día siguiente una nueva terapia, la agridulcepatía. Así nació la primera regla del club de la homeopatía. Nunca hables de los fundamentos de la homeopatía. No. La primera regla de la homeopatía es lo similar cura lo similar, similia similibus curantus. Es decir, que el producto que te provoca los síntomas de una enfermedad también sirve para curártela, dejando entrever que si a un homeópata le pones a bailar la música del telediario, igual se le quita la tontería de encima. A lo largo de la historia de la homeopatía, ilustres homeópatas charlatanes, siguiendo este principio, han utilizado trozos del muro de Berlín para curar la rebelión, han utilizado sepia para curar la depresión, la melancolía negra, o incluso dinamita para curar la tos explosiva. Hahnemann puso su idea en práctica y se encontró que muchas veces al darle las dosis de estos remedios a los pacientes empeoraban muchísimo la clínica y le daban reacciones tóxicas y peligrosas. Y descubrió que si diluía esos remedios, al paciente ya no le daban los síntomas tan malos y se encontraba perfectamente. Tampoco se curaba de nada el paciente, pero esto no lo decía. Hahnemann llegó a suponer que cuanto más diluías un remedio, más potente era. Esto es como decir que cuanto más agues un vino, más pelotazo te va a pegar. Y aunque esta es una idea absurda, por la que tus amigos del botellón podrían darte una paliza, sirvió para fundar la segunda regla del club de la homeopatía. Cuanto más diluido, más potente.
Y llegamos al punto clave. Si cuando estabas enfermo en el siglo XVIII venía un médico y te desgraciaba aún más la vida, era lógico suponer que cuando llegaba un señor vendiéndote agüita mágica era todo un alivio. Si la mejor medicina era no hacer nada, un señor que venía con nada resultaba bastante conveniente. Y así se hizo popular la homeopatía. Aunque no curaba nada, te dejaba un poco tranquilo. Y a día de hoy aún sigue siendo muy popular y sigue sin curar absolutamente nada. Un apunte importante, la homeopatía no es fitoterapia ni es naturopatía, aunque uno, cuando la busca en Google Imágenes, siempre aparezca un remedio homeopático con plantitas y con margaritas alrededor. La homeopatía no contiene plantas. En la preparación de los productos homeopáticos no queda ni un rastro molecular, ni siquiera de la sustancia original de ninguna planta. El problema fundamental de la homeopatía es la dilución, ya que para preparar los remedios se coge una parte del remedio original o de la plantita y se diluye en 99 de agua, y a eso lo llaman 1CH, un centesimal de Hahnemann. Si tú coges una parte de cualquier medicamento o incluso de cualquier veneno como el arsénico y la diluyes en 99 partes de agua, eso ya prácticamente no te va a hacer nada. Pero es que los homeópatas juegan con diluciones muchísimo más altas, como por ejemplo la 20CH, que es un 0,00000000000 40 ceros, una parte por agua de remedio. Incluso hay sepia a 200 diluciones, que esto es básicamente como una pelota de ping-pong en el resto del universo. Que por cierto, un detalle, en Amazon no se pueden vender medicamentos, pero sí se puede comprar homeopatía. Es obvio entonces que no son las moléculas lo que le da el sabor a la homeopatía, que ellos curan con energía, con vibraciones. Pero resulta que las buenas vibraciones solo sirven para pasar un fin de semana cool en Benidorm, no para curarte. En medicina, en la biología del cuerpo humano, no hay ningún tipo de energía o de vibraciones. Hay moléculas, hay receptores, hay células y hay principios activos. Fuera de eso es magia. La gran mentira de la homeopatía se fundamenta en la memoria del agua. Y es que cuando tú utilizas esa sustancia original y la metes en agua y la agitas, la energía de esa sustancia pasa al agua. Y el agua la recuerda aunque la molécula ya no esté. Si esto fuese real, los médicos no necesitaríamos recetar pastillas. Nos bastaría un paracetamol para todo el hospital, una máquina de agua y un motor de lavadora para que lo agite, y así nos abasteceríamos durante años de analgésicos. Ninguno de los fundamentos de la homeopatía tiene el más mínimo sentido biológico. De hecho, yo hace unos meses realicé un suicidio homeopático comiéndome de una tacada 40 sedantes. Pastillas sedantes en cuyo prospecto puede leerse que no tiene ningún efecto sobre la conducción de los vehículos. Pastillas basadas en la cafeína, porque si tú tomas cafeína y te alteras, diluyendo esa cafeína podrás curar el insomnio. Con 40 pastillas de cualquier sedante real, pues te vas al otro barrio. Pero yo que me tomé 40 pastillas de sedante homeopático, pues aquí estoy, viviendo y aprendiendo. Y siempre que les digo a los homeópatas cómo es que a mí no me hicieron efecto esas pastillas, pero a la gente que se las toma, sí, pues me dicen lo mismo, que yo no creía en ellas, que no estaba dispuesto a aceptar su efecto terapéutico. Que un remedio solo te haga efecto cuando crees en él es lo más antimédico que se me ocurre después de elegir el tratamiento de un paciente con un mono ciego lanzando dardos a una diana con nombres de fármacos. Si tienes que creer en un remedio para que te haga efecto, es que el efecto no está en el remedio, está en la creencia. Porque al ibuprofeno o al inhalador del asma le importa una mierda lo que tú creas sobre él, te va a hacer efecto igual por su contenido químico. Si tú necesitas creer en un remedio, es porque en la creencia está ese verdadero efecto. Y la homeopatía, por lo tanto, es una excusa a un precio desorbitado para venderte unas creencias que te van a curar. No existe homeopatía para ningún problema grave, como infecciones, problemas cardíacos o huesos rotos, y nunca la va a haber, porque solo estamos hablando de agua agitada, o azúcar empapado de ese agua agitada, basado en las ideas descabelladas de un tipo en 1800. Lo que funciona de la homeopatía no es la homeopatía, porque lo similar curando lo similar y las diluciones infinitesimales no tienen el más mínimo sentido. Lo que cura de la homeopatía es lo que tienen en común todas las pseudoterapias, que te hacen sentir bien, y para una dolencia menor tú te curas solo mientras estás sonriendo. Algo que te hace sentir bien no es terapia, ni siquiera es medicina, porque si así lo fuera, la mejor medicina del mundo no serían los corticoides, sería el sexo oral. Hay que diferenciar muy bien el bienestar subjetivo del poder biológico curativo real. La homeopatía, que debería llamarse agua de placebo, eau de placebo,
nunca ha demostrado ser más efectivo que este en todos los estudios a los que ha sido sometida. Siempre que ha sido estudiada rigurosamente en estudios gigantescos como el del National Health and Medical Research Council de Australia, la Cámara de los Comunes de Reino Unido, la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Oficina Federal Pública de Suiza, estos gigantescos estudios siempre han concluido lo mismo, que la homeopatía es un fraude. Un fraude que se ha instalado en decenas de países desarrollados como negocio de placebo y aún así en muchos países subdesarrollados poniendo en peligro miles de vidas queriendo tratar la malaria o el SIDA con sus remedios. Joder, es que la propia directora de Boiron, el principal laboratorio homeopático, admitió en una entrevista pública que no sabía exactamente cómo funcionaba la homeopatía. A día de hoy esta chorrada está anidada en numerosas farmacias sin tener el más mínimo fundamento, gracias a una ley caprichosa que permite ponerlos al mismo nivel que un medicamento real, sin tener que presentar ningún estudio de eficacia o seguridad. La homeopatía, sin tener que demostrar científicamente nada, tiene la autorización de registro como medicamento. Es como ese compañero cabrón que en los proyectos de clase no hace ni el huevo, pero que después se lleva la mejor nota junto a todo el equipo. Los homeópatas son la demostración más clara de que sin ser nada, con una fachada interesante y con un buen fajo de billetes, puedes llegar a fingir ser de los más altos. Son el pequeño Nicolás de la medicina. Es natural que la homeopatía siga creciendo en popularidad gracias a esa fachada tan amable y a que ningún medio de comunicación la ponga en su sitio. Todos están bailándole el agua, literalmente. Una de las últimas maniobras más contundentes contra la homeopatía se ha dado en Estados Unidos, cuando el gobierno obligó a todos los laboratorios por ley a etiquetar una gran advertencia en sus productos avisando de que no tenían ninguna evidencia científica probada. Y no me malinterpretéis, a mí me encanta esta medida, al fin y al cabo es informativo, es darle al paciente la información y decirle que esto es lo que hay. Pero yo os pregunto, ¿vosotros en vuestra casa pondríais un interruptor con un cartel que dice «no funciona»? ¿O directamente os lo ahorraríais? Aquí en España, iniciativas como Farmaciencia, que busca sacar la homeopatía de la farmacia, nos da voz a todos los profesionales sanitarios que conocemos perfectamente cuál es el fraude que se está cometiendo. La homeopatía no funciona, no tiene ningún sentido, y por mucho que se disfrace como medicina, no tiene nada que ver con ella. Y eso ha sido todo. Podéis ver aquí más vídeos de la serie Garrulatio, en la que explico otras pseudociencias, y aquí pues más vídeos del canal. Suscribíos si os ha gustado y un abrazo enorme. Cuidaos.